Bueno, vamos a llevarnos la consigna completa a la pizarra, el problema 32, y vamos a trabajar un poquito con eso. Bueno, me dijeron que el A ya lo hicieron y que el B quedó ahí a medio hacer. Así que vamos a terminar el B. Hola, Micaela. El A va a tener infinitas respuestas. Uno puede elegir una, porque ¿qué tiene en particular el punto número A? Solamente te dice que las raíces son 2 y menos 3. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver algo. En GeoGebra que nos va a ayudar. Queremos que las raíces sean 2 y menos 3. Entonces, si queremos que las raíces sean 2 y menos 3 en el punto A, vamos a checar esto un cachito. Vamos a tener una expresión que va a tener un coeficiente principal, una raíz que es el 2 y una raíz que es el menos 3. ¿Estamos de acuerdo que si yo acá pongo el x igual a 2, esto me da 0? Y si pongo el x igual a menos 3, todo esto me da 0. ¿Por qué? Si pongo el 2 acá, 2 menos 2 me da 0. A por 0, por lo que sea acá que me dé, me va a dar 0. Si pongo el menos 3 acá, me va a dar menos 3 más 3, 0. 0 por esto y por esto también me va a dar 0. Así que no va a depender mucho de cuál sea este número acá. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué pongo ahí? Vamos a agrandar un poquito la letra acá. Bueno, lo voy a hacer así. Voy a poner un deslizador que me dé distintos valores y voy a ingresar una función que llamo f de x igual a por x menos 2 por x más 3, que es la que escribimos antes, ¿no? Fíjense, tiene raíces en el 2 y en el menos 3, que es lo que nos pide la consigna. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo modifico este valor de a, lo voy cambiando su valor. Fíjense que la fórmula que aparece acá, ¿sí? Acá aparece la fórmula, va cambiando, y voy a alejar un poquito esto. Incluso el gráfico también va cambiando. Si yo voy modificando ese valor de a, el gráfico va cambiando, la fórmula va cambiando a medida que yo cambio el valor de a, porque la fórmula depende de ese valor de a, pero en todos los casos, salvo en el 0, porque a no puede ser 0, en todos los casos obtengo una cuadrática que tiene como raíces al 2 y al menos 3. ¿Está bien? Ahora, la consigna que dice, hallen una expresión de una función cuadrática que verifique esto. Entonces, como me piden una, podemos elegir o asignar, podemos directamente elegir un valor de a. Porque para cualquier valor de a que uno elija, va a tener una cuadrática que verifique esta condición, que tenga estas dos raíces. Porque no nos dicen nada más, solamente tiene que cumplir eso. Y acá, a medida que modificamos ese valor, la condición sigue siendo cumplida, salvo en el 0. Recuerden que el 0 no da una cuadrática. ¿Está bien? Porque siempre tengo una cuadrática que no importa por dónde pasa, pero sus raíces, sus raíces son 2 y menos 3. Eso no cambia, solamente cambia el valor de a. Entonces elijo uno, por ejemplo, a igual a 1 y me quedo con ese, o a igual a 2, o a igual a 3, o lo que se me ocurra.
¿Está bien eso? Bien. Pasemos al B entonces. Bueno, el B tiene esas dos condiciones. Entonces yo sigo trabajando con una expresión de la forma A por X menos 2 por X más 3. Pero ahora no puedo elegir, ahora no podemos elegir A. Acá no se puede elegir. Porque agregaron otra condición. Otra condición. ¿Está bien? La condición que agregaron es que pase por el punto 1,16. ¿Está bien? F debe pasar por el punto 1,16. ¿Está bien? Ahora, pasar por el punto 1,16, ¿qué implica? Esto, recordemos que es una coordenada X. Y esto es una coordenada Y. Y esto tiene que ser un punto que pertenezca acá. ¿Se entiende eso? A ver, si yo, por ejemplo, tengo esto. F de X igual X más 15. Y evalúo la X igual a 1. Si X es igual a 1, entonces F de 1 es igual a 1 más 15. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y esto da 16. Abuelo. Claro, exacto. O sea, acá nos da esto, entonces nos da que F de 1 es igual a 16, pero lo que poníamos de este lado era la Y. Entonces, vamos a pensar esta misma idea ahora con esta expresión. O sea, en este caso, esto va a ser igual a 1, ¿sí? Lo vamos a reemplazar por 1, y esto nos tiene que dar 16, porque tiene que contener este punto. Lo que no sabemos todavía es cuál es el valor de A, o sea, la incógnita es A. La incógnita es A. Entonces, vamos a reemplazar. 16 puse. Perdón, era 1. 1, 1. Porque en cada X, cada X es reemplazada por un 1. Ahí me equivoqué. Cada X es reemplazada por un 1 y esto es igual a 16. ¿Está bien? Entonces, podés ir buscando, proponiendo valores, o despejarla directamente, porque va a quedar fácil de despejar cuando hagamos la cuenta. Fíjense, cuando reemplazamos nos queda, si f de x era igual a 16, esto es a por 1 menos 2 por 1 más 3. ¿Está bien? Reemplazamos por lo que dijimos acá. X por 1, f de x por 16. Entonces, esta ecuación termina quedando 16 igual a por 1 menos 2 es menos 1, 1 más 3 es 4. Entonces, esto me queda 16 igual a menos 4 por A. O sea, la idea es resolver esta ecuación. Tenemos que resolver esta ecuación.
¿Está bien? Entonces, al resolver la ecuación, hallamos el valor de A. Y por lo tanto, la fórmula. Resolver. Está en árabe, pero dice resolver. La fórmula. Estamos buscando la fórmula. No, esto es lo que voy a tratar de que se entienda un poquito más. Entonces, resolvamos la ecuación. 16 igual menos 4 por A. 16 dividido menos 4 va a quedar. Igual a A. Entonces, ¿A cuánto vale? 16 dividido menos 4. Menos 4. Perfecto. Entonces tenemos el valor de A. Entonces con el valor de A tenemos la fórmula. Luego, la fórmula es f de x igual menos 4 por x menos 2 por x más 3. Sí, depende de la información. Es general cuando uno conoce las raíces. Cuando uno conoce las raíces, es general. Si uno no conoce las raíces, no la puede escribir así porque depende de eso. ¿Cómo? Este menos 2 y este 3 son las raíces. Estos dos valores son... sí, menos 3 y 2 son las raíces. Pero para que sea raíz, el resultado me tiene que dar 0. ¿Está bien? Si yo... Claro, para que cuando lo sume a ese valor, a la raíz, me dé 0. ¿Está bien? Si yo reemplazo acá por menos 3, menos 3 más 3 me da 0. Sí. Ujú. No porque, o sea, cambia de signo si acá tuviera menos 4 más A o menos 4 menos A. Cuando está multiplicando o está dividiendo, el signo lo conserva. Claro, te va a dar al revés. No, de nada. ¿Se, se entiende por qué estas son las raíces? O sea, acá esta expresión depende de las raíces. O sea, la forma bien general, esto en general tiene esta forma. F de x igual a por x menos la raíz 1 por x menos la raíz 2. Ahora, ¿por qué me quedó menos 2 y más 3? Porque la raíz 1 era 2, entonces es x menos 2, y la raíz 2 es menos 3, x menos menos 3. X menos 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 3 es x más 3. ¿Está bien? En este caso, teníamos... No, mirá este ejemplo. La raíz 1 es 2. Entonces es x menos la raíz 1. ¿Está bien? Por x menos la raíz 2. La raíz 2 es menos 3.
que se convierte en un más. Por eso pongo más 3. ¿Está bien? Entonces, si las raíces son positivas, queda con el menos. Y si alguna es negativa, cambiará el signo a más porque es menos menos. ¿Está bien? Pero bueno, esta es la que estábamos buscando para el punto B. Fíjense, si yo pongo acá el menos 4 e ingreso el punto 1,16, el punto está ahí, contenido en el gráfico de la cuadrática, en la parábola. ¿Está bien? O sea, que el punto esté en el gráfico de la función implica eso, que sea uno de los infinitos puntos que conforman el gráfico. ¿Está bien? Que el valor de x lo puedo reemplazar en la x de la función y el valor de y en la y de la función, o sea, en el f de x. ¿Se entiende eso? Bueno, ¿hicieron algún otro acá en el problema 32? ¿O hay alguno que no hayan hecho o que quieran hacer? Por ejemplo, ¿seguir trabajando todo el 32? Sí, no hay problema. Sí, además aparecen cosas distintas, porque el punto A y el B introducen la escritura que depende de las raíces, que es esto que escribimos acá. Pero el punto C y el punto D involucran otro tipo de escritura que depende de conocer el punto que se llama vértice. Entonces vamos a trabajar con el punto C y bueno, hago el C y el D queda para ustedes porque que pase por el punto es igual que este caso, van a tener que reemplazar y despejar, ¿está bien? Y después hacemos el E. Sí. Ujú. En el punto B. Ah, ya entiendo, ya entiendo. Ustedes escribieron, esto lo borro ahora, escribieron f de x igual a x cuadrado más bx más c, pusieron 2 igual a 0, ¿no? Menos 3 igual a 0. ¿Eso? Está bien, sí, eso está bien. Eso lo vamos a hacer en el tercero, como alternativa, porque eh, en realidad cuando uno conoce las raíces o el vértice conviene usar otro tipo de expresiones y cuando no las conoce conviene usar esa expresión que decís vos. Eso lo vamos a hacer en el punto E. Porque es más fácil encararlo, digamos, cuando ya conozco las raíces, escribirlo de esta forma. O sea, si nosotros hacemos la cuenta acá, vamos a llegar a esa misma expresión, a por x cuadrado más b por x más c. Ahora, al final hacemos un resumen de todo eso. Vamos a presentar estas distintas formas y después enlazamos todo con un resumen. ¿Dale? Bueno, el punto... Sí, sí, lo comparto en el Telegram. Esto lo comparto en el Telegram. Dice, su vértice es el punto 1, 2. O sea, tengo una cuadrática que tiene el vértice en el punto 1, 2. ¿Está bien? Bueno, hay una expresión de la cuadrática que se llama forma canónica. ¿Está bien?
que tiene el siguiente aspecto. A por X menos lo que vamos a llamar X del vértice al cuadrado más Y del vértice. Donde el vértice tiene coordenadas que vamos a llamar B, X del vértice, Y del vértice. ¿Está bien? O sea, A siempre distinto de 0. Entonces tenemos este numerito que acompaña a la X, va a ser la coordenada X del vértice, esta de acá. Y este numerito que está suelto acá, más un numerito que queda suelto, este numerito va a ser el Y del vértice. ¿Está bien? En este caso, el vértice tiene coordenadas 1, 2. Es decir, tenemos acá sería la ordenada del origen. En este caso no. En este caso no. Porque si yo lo reemplazo por 0, ¿sí? 0 menos, salvo que el X del vértice sea 0. Pero si no, no. Porque si yo reemplazo acá por 0, me queda menos esto al cuadrado por un número y no se anula. Acá, ahora esto no es la ordenada del origen, sino que es la coordenada Y del vértice. También lo pongo acá como aclaración. Observación puede no ser la ordenada. ¿Está bien? Porque no siempre va a ser. ¿Está bien? Ahora, en el ejemplo este particular, el X del vértice es 1 y el Y del vértice es 2. O sea, son las coordenadas del vértice. Entonces, la expresión va a quedar de esta forma. F de X igual A por X menos este numerito. Acá pasa lo mismo que antes. Si es negativo es menos menos. ¿Está bien? Al cuadrado más este numerito. ¿Está bien? Fíjense, voy a ir acá a GeoGebra y lo voy a escribir. Lo voy a llamar G porque ya tenemos una F. G de X igual A por X menos 1 al cuadrado más 2. ¿Está bien? Fíjense lo que nos da. Tenemos una cuadrática que tiene el vértice en el punto 1, 2. Lo puedo acercar un poquito más para que se vea bien que ese es el punto 1, 2. ¿Está bien? Y si yo modifico el valor de A, el que acompaña, adelante el que multiplica todo, el vértice no cambia. Fíjense que el vértice sigue siendo el mismo. ¿Está bien? Va a cambiar el gráfico de la función. Acuérdense que el 0 no representa una función cuadrática. Va a cambiar la función, el gráfico, cambian sus raíces, pero el vértice sigue ahí. ¿Está bien? El vértice, llamo B, de coordenadas 1, 2, no se mueve de ahí. Porque la expresión que estamos usando nos da la información del vértice. ¿Está bien? Que puede estar en este punto mínimo, si el valor de A es positivo, o en este punto máximo, si el valor de A es negativo. Pero no se mueve. ¿Está bien? Entonces, acá estamos en el mismo caso que el A. Solamente tenemos como dato el vértice. Así que este valor de A puede ser cualquier número real. Acá podemos elegir
cualquier valor de A, siempre y cuando sea un valor distinto de 0, porque la cuadrática que obtengamos, seguro que tiene vértice en el punto 1, 2. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Bueno. En el punto D, la diferencia es que el vértice es el mismo y nos dicen que pasa por el punto 2, 5. O sea, vértice igual 1, 2 y pasa por el punto 2, 5. O sea, la resolución en este caso es como en el punto B. Tengo esta expresión, el 2 lo tengo que reemplazar por la X y el 5 por el f de X. ¿Está bien? Yo tengo una expresión que es de la forma f de X igual a por x menos 1 al cuadrado más 2. ¿Está bien? Recordando que este 1 sale de ahí y este 2 de acá. Y me dan como información que tiene que pasar por este punto, como condición en realidad. Así que la X la voy a reemplazar por este 2 y el f de X lo voy a reemplazar por este 5. Y me va a terminar quedando 5 igual a por 2 menos 1 al cuadrado más 2. ¿Está bien? O sea, acá tenemos que resolver la ecuación. Y si resolvemos la ecuación tenemos el valor de A. Esto se lo voy a dejar de tarea a ustedes, porque es una ecuación igual que la de antes, es lineal. Este 2 pasa restando, esto lo elevo al cuadrado y me queda un numerito que multiplica la A que va a pasar dividiendo. O sea, esto que les queda de tarea. Cuando encuentren el valor de A, van a encontrar la expresión. ¿Está bien? Y ahora nos queda el punto E. El punto E me lo voy a llevar. Y acá vamos a proponer lo que decía el compañero que habían hecho con Gonzalo. Que es, yo tengo la forma general de la cuadrática, que es ax cuadrado más bx más c. Y acá tengo varias condiciones. La primera condición es esta. F de 2 igual a F de 8 igual a 4. La pregunta es, ¿cómo leo esta información? Bueno, esto lo vamos a leer así. Primero, F de 2 igual a 4, por un lado. Y por otro lado, F de 8 igual a 4. Esto me dice que el punto 2, 4 pertenece a la función. Y esto que el punto 8, 4 también pertenece a la función. O sea, estos son puntos de la función. ¿Está bien? Eso lo leemos así. F de 8 igual a 4, bueno, esta es mi coordenada X y el resultado es mi coordenada Y. Esto que ingresó acá, reemplazó la X
es mi coordenada X y esta es la coordenada Y. Entonces lo leo así. Si esto es la X, la coordenada X es igual a 2. Y si esto es la Y, la coordenada Y es igual a 4. Y acá lo mismo. Si esto es la X, mi coordenada X es igual a 8. Y si esto es la Y, mi coordenada Y es igual a 4. Tengo estos dos puntos que pertenecen a la función. Y ahora la segunda condición es esta. Coeficiente principal igual a 2. No hace falta que lo lleve. ¿Qué significa? ¿Cuál es el coeficiente principal acá? Este es el coeficiente principal. El coeficiente principal es el que acompaña al x cuadrado. Y me dicen que tiene que ser igual a 2. Entonces, ¿esto qué información me da? Que a es igual a menos 2. ¿Está bien? Entonces tengo toda esa información. Que a vale menos 2. O sea, ya me están dando uno de los tres valores, de los tres coeficientes que acompañan a las variables, que en este caso es la x. Y me falta encontrar b y me falta encontrar c. Entonces, vamos a llamar a este 1, a este 2. Entonces, por 1, sabemos que menos 2 por 2 al cuadrado más b por 2 más c es igual a 4. ¿Se entiende lo que dice acá? O sea, esta expresión me quedó así. Menos 2 por x cuadrado más b por x más c. O sea, acá usé esta información. Que al evaluar en 2, obtengo como resultado 4. Eso lo voy a escribir. Al evaluar f de x con x igual a 2, tenemos como resultado 4. ¿Está bien? Es decir, evaluar en x igual a 2 es acá poner un 2 y acá poner un 2. Menos 2 por 2 al cuadrado más b por 2 más c. Y eso da como resultado 4. ¿Me siguen ahí? Perfecto. Bueno, la segunda condición es igual. Nada más que evalúo en 8. Me queda menos 2 por 8 al cuadrado más b por 8 más c igual a 4. Y acá lo que hice fue lo mismo que antes, pero evaluando en x igual a 8. Y obteniendo como resultado 4 también, porque es el dato que tenemos. Entonces, con 1 y con 2 nos queda formar un sistema de ecuaciones. Con 1 y 2 nos queda un sistema de ecuaciones. Bueno, resolvamos las cuentas, ¿no? Esto de acá es 2 por 2, 4. 4 por menos 2 es menos 8. Así que me queda menos 8 más 2b más c igual a 4. Y esto de acá es 8 por 8 es 64. 64 por menos 2 es 128 negativo.
más 8b más c igual a 4. Bueno, y las cuentas se pueden seguir achicando un poquito, ¿no? Porque de acá me queda 2b más c igual a 4 más 8. ¿Está bien? Acá despejamos. 4 más 8 es 12. Y acá me queda 8b más c igual a 4 más 128. 4 más 128 es 132. Bueno, esto que quedó acá es el sistema que tenemos que resolver para hallar los valores de B y de C. Este. Ahora no, nos dicen en la consigna. Coeficiente principal es igual a menos 2. ¿Está bien? Entonces lo reemplacé por menos 2 directamente. Bueno, debemos resolver este sistema de ecuaciones para hallar los valores de A y B, de B y C, perdón. ¿Está bien? Si tenemos los valores de B y C, tenemos la fórmula. Con los valores de B y C, tendremos la fórmula completa. ¿Está bien? Entonces, acá queda solamente resolver el sistema de ecuaciones. No, está perfecto, es un sistema. Acá se puede usar sustitución, se puede usar igualación, se pueden restar las ecuaciones. Cualquier método visto en la unidad 2 sirve. Es un sistema de ecuaciones. Es como cuando teníamos... Sí. Es como un 2 por x más y... No, eso es hallar la pendiente de la función lineal. Esto es lo que vimos la semana pasada. Tengo un sistema con 2 ecuaciones y 2 incógnitas. Entonces, esto se puede resolver ya sea por sustitución, como por igualación, como operando entre las ecuaciones, o sea, restándolas entre sí o sumando. ¿Está bien? O sea, acá B y C son incógnitas. O sea, vamos a aclarar, esto puede ser. Bueno, ahora lo vemos. Puede ser por sustitución, igualación, operando con las ecuaciones. Bueno, vamos a usar la tercera, que es operando con las ecuaciones. La vez pasada hicimos ejemplos de sustitución, así que ahora vamos a hacer uno operando con las ecuaciones. 2b, me voy a llevar el sistema. Bueno, operando con las ecuaciones era... La intención de operar con las ecuaciones era poder eliminar una de las incógnitas para poder despejar la otra, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es, voy a tomar las voy a numerar. Esta va a ser mi ecuación 1 y esta va a ser mi ecuación 2.
Entonces la cuenta que voy a hacer es la ecuación 2 menos 4 veces la ecuación 1. ¿Por qué 4 veces la ecuación 1? Porque si hago 4 por 2 me da 8, y si los resto la b desaparece. ¿Está bien? Entonces me queda 8b más c igual a 132, y menos 4 por 2 me da menos 8b, menos 4c, y menos 4 por 12 es 48, menos 48. Bueno, 8b menos 8b me da 0. 1c menos 4c me da menos 3c. Y 132 menos 48, ¿cuánto me da? 16. 84. Bien. Perfecto. Entonces me queda por resolver esta ecuación. De acá despejo C. 84 dividido menos 3. ¿Cuánto me da? 84 dividido menos 3. Menos 28. Bien. Bueno, ahora que tenemos el valor de C, que es menos 28, podemos reemplazar acá. Ahora reemplazamos C igual menos 28. Y obtenemos 2 por B menos 28 igual a 12. ¿Está bien? Reemplazamos el valor de C acá por menos 28, que es lo que obtuvimos en la cuenta de abajo. Hagamos la cuenta. Porque estoy multiplicando por menos 4. Yo directamente en lugar de poner el menos acá y restar, lo escribí así y hago la resta. ¿Está bien? Porque sé que los tengo que restar. Bueno, 12. A ver, hagamos la cuenta. 12. Pero no, primero se suma el 28 y después se divide por 2. O sea, primero, se va despejando lo que está más alejado de la B. Este que está multiplicando la B se despeja último. Entonces, 12 más 28 es 40. Bien, B es igual a 20. Entonces tenemos que B es 20 y C es menos 28. Entonces, nos queda que f de x es igual a menos 2x cuadrado más 20x menos 28. ¿Está bien? Esto era el valor de A, esto era el valor de B, y esto era el valor de C. ¿Está bien? Ahora, si lo metemos acá en GeoGebra, vamos a llamarlo h de x. H de x igual menos 2x cuadrado más 20x menos 28. Ah, gracias. Ahí está. Digo, no aparecía. Fíjense, nos decía que pasaba por el punto 2, 4. Y que además pasaba por el punto 8, 4. Que son estos dos. Y eso se verifica. Así que estamos bien. Está bien, este es el gráfico
de la cuadrática que nos dieron para hallar su fórmula. ¿Está bien? Si nos hubieran dicho únicamente que pasaba por esos dos puntos, íbamos a tener infinitas cuadráticas. Quedó como una única cuadrática porque quedó como una única cuadrática porque nos daban como dato el coeficiente principal. ¿Está bien? Sin coeficiente principal íbamos a tener infinitas cuadráticas. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer ese resumen que había dicho del final para ver esas tres formas que vimos. Como para dejar todo ordenado. A modo de resumen. Si te piden encontrar una fórmula, podés asignar un valor porque te piden una sola. Entonces asignás un valor y encontrás la fórmula que corresponda a ese valor, siempre y cuando pase por los otros puntos que te dan. Eso está bien. ¿Está bien? Bien. Bueno, a modo de resumen tenemos tres formas de presentar la cuadrática. La forma factorizada, que va a tener esta forma, f de x igual a por x menos R1 por x menos R2. Sería nuestra forma factorizada, donde R1 y R2 son las raíces de f. Tener la forma canónica. ¿Sí? La forma canónica tiene ya tiene otro aspecto. Es x menos x del vértice, esto al cuadrado, más el y del vértice. Donde el vértice de f es b igual x del vértice y del vértice. Y la última, que creo que es lo que vieron con Gonzalo, que es la forma polinómica o general, que tiene esto que es quizás lo más conocido por todos. A por x al cuadrado más b por x más c. Con a distinto de 0. Lo voy a poner con esto así. Entonces, tenemos tres tipos de formas. La factorizada, que nos conviene usarla cuando conocemos las raíces, ¿está bien? Porque están de forma explícita las raíces acá, aparecen. La forma canónica que nos conviene usar cuando conocemos el vértice, como en el punto C y en el punto D. Y la forma polinómica cuando los puntos que conocemos no son ni raíces ni el vértice, cuando son puntos cualquiera. Ahora, la forma polinómica la puedo usar siempre, porque si me dan el vértice también lo puedo reemplazar acá. ¿Sí? Lo reemplazo por el x del vértice, y el resultado me da el y del vértice. Y si me dan las raíces también lo reemplazo acá y me da 0. ¿Está bien? Pero bueno, uno tiene que saber que esto mismo, esta función cuadrática, se puede expresar de estas tres formas distintas, que son equivalentes,
y que cada una tiene su utilidad según la información que me dan. ¿Está bien? Pero las tres formas representan una función cuadrática. ¿Está bien? ¿Preguntas hasta acá? Sí, el resumen, todo esto lo subo a Telegram y bueno, y ahora voy a subir este video a YouTube, así comparto el link también.